En el siguiente video se mostrará cómo realizar gráficos para presentarlos en un informe de laboratorio utilizando el software Mathematica. Primero, el software por defecto va a buscar el archivo de datos en una serie de directorios. Para conocer cuáles son los directorios en los cuales el programa busca por defecto el archivo, vamos a digitar el código signo de $path. Por lo tanto, si nosotros colocamos el archivo en alguno de estos directorios, el programa lo encontrará automáticamente. Y para importar un archivo vamos a utilizar el comando import. De esta manera hemos importado un archivo de texto que contenía dos columnas, una columna con los datos en X y la otra columna con los datos en Y. La forma de trabajar los datos en matemática es a través de matrices, por lo tanto, para importarlo como una matriz, dentro del comando import vamos a escoger la opción table y le vamos a dar el nombre de data a esta matriz. La forma con la cual Mathematica trabaja con las matrices es a través de llaves. Si queremos visualizarlo de una mejor manera, utilizamos el comando matrixform. De esta manera tenemos una visualización más clara de la matriz con la cual vamos a trabajar. Para graficar datos en Mathematica existen una serie de comandos: plot, listplot, show, entre otros. Para graficar coordenadas x y, el comando más apropiado es listplot. Si graficamos el comando listplot de la matriz anterior, obtenemos el siguiente resultado. Para mejorar este gráfico utilizaremos el resto de opciones que nos ofrece el comando listplot. Para rotular los ejes vamos a utilizar la opción Axis Label. Esta opción nos permite rotular tanto el eje en X como el eje Y. La nomenclatura que utilizaremos es Axis Label guión mayor que y abrimos llaves. Colocamos entre comillas el nombre que queremos que aparezca sobre el eje X, una coma y otra vez entre comillas el nombre que queremos que aparezca sobre el eje Y. Esto nos produce el siguiente gráfico. Si queremos visualizar de una manera más clara, aumentar el tamaño de la fuente o el tipo de letra, también se puede editar esto con diferentes comandos. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el comando Label Style. Dentro de las opciones de Label Style podemos ocupar Directive Black and Bold. En este caso hemos definido el color de la fuente, que se mantiene siendo el negro, y vamos a utilizar fuente en negrilla. También podemos modificar el tamaño de la fuente. Para ello podemos utilizar la opción Font Size dentro de la directiva de Label Style. En este caso le vamos a poner un tamaño de fuente 17. Nótense que esto afecta tanto al nombre del eje como a la escala en la cual aparece el eje. También podemos modificar los ticks o las marcas que aparecen sobre el eje. Esto a través de la opción ticks, y en este caso hemos escogido que para el eje Y aparezcan ticks desde el punto 0 hasta el punto 10pi y para el eje Y cada 15 unidades hasta el 60. Eso nos produce el siguiente gráfico. También podemos modificar el rango en el cual aparece la gráfica. Para ello tenemos la opción Plot Range. En la primera llave vamos a colocar el valor mínimo y máximo correspondiente al eje X, es decir, en este caso queremos que el eje X aparezca desde -1 hasta 40, mientras que el eje Y queremos que aparezca desde -2 hasta 60. Esto nos produce el siguiente gráfico. De la misma manera podemos insertar barras de error. Para poder trabajar con barras de error en el software Mathematica se necesita de un paquete. La forma de llamar paquetes en Mathematica es a través del comando needs. La nomenclatura con la cual se producen las barras de error es a través de la función error_listplot, y de ahí colocamos entre llaves los puntos X, Y, luego separado con una coma. Dentro de la opción error_bar colocamos el valor del error. En este caso queremos graficar dos puntos, el punto 3,5 y el punto 13,25. Queremos que tenga una barra de error en el eje Y de 4,2. Y en el segundo punto queremos que la barra de error sea de 2,2. Esto significa que la medición corresponde a un valor de 5 más menos 4,2 y acá 25 más menos 2,2. Y utilizamos la opción Plot Range para que sea más visualizable los resultados. En este caso nos produce estos dos puntos que hemos pedido, el punto 3,5 y el punto 13,25 con su respectivo error. La forma de la cual se puede extraer los elementos de una matriz en Mathematica es a través del doble corchete. Por ejemplo, si digitamos data doble corchete 5 doble corchete 1, vamos a obtener el elemento que se halla en la fila 5 y en la columna 1 de la matriz data. Por otro lado, la función table nos permite generar una serie de datos en las cuales modificamos un solo parámetro. En este caso nos interesa generar los datos de tal manera que se les puede utilizar en la función error_listplot, y para ello vamos a extraer los datos de todas las filas de la matriz y
y de la primera columna y a ponerlos separados con una coma con los datos correspondientes a la misma fila pero de la columna 2. De esta manera generamos las coordenadas X y Y. Luego, separado con una coma, vamos a poner el valor del error. En este caso queremos que el error sea un error aleatorio que se halle entre el 0 y 5. Y esta parte del comando i,1,16 nos permite recorrer el contador desde el 1 hasta el 16 de tal manera que generamos una matriz que nos da la información de la siguiente manera. Las coordenadas, en este caso 1,3 con una barra de error de 3,84. La coordenada 3,6 con un error de 0,73. La coordenada 5,8 con un error de más menos 4,05 y así. De esta manera podemos utilizar adecuadamente el comando error_list_plot. Si graficamos el mismo código que está previamente escrito dentro del comando error_list_plot, obtenemos el siguiente gráfico. Para agregar los elementos que se había incorporado en el gráfico anterior correspondientes a los nombres del eje y para cambiar el tamaño de la fuente, utilizamos los mismos comandos utilizados previamente. Con ello, el código final nos quedaría de esta manera y el gráfico obtenido sería el siguiente. Las regresiones lineales nos permiten analizar de una mejor manera los gráficos cuando tenemos una curva teórica con la cual compararlo. Por lo tanto, para saber cómo realizar regresiones lineales en matemática, vamos a utilizar el comando linear model fit. Vamos a llamar model al modelo de la regresión lineal y vamos a hacer una regresión lineal a los datos que se encuentran en la matriz data y vamos a asignarle la variable x a la regresión lineal. El resultado obtenido es que la regresión lineal que nos permite modelar los datos que se hallan en la matriz data es la siguiente ecuación. Si queremos realizar una regresión no lineal, sino de otro tipo, por ejemplo, puede ser una regresión cuadrática o de cualquier forma, se utiliza la función fit. En la función fit, el primer argumento es la matriz y luego tenemos un vector que contiene el conjunto de elementos con los cuales queremos modelar los datos. En este caso, para una función cuadrática debemos colocar esos vectores base. En este caso sería el vector 1, x y x cuadrado. Esto nos da la siguiente función cuadrática. Para poder juntar en un solo gráfico las regresiones obtenidas tanto lineal y cuadrática como las coordenadas de los puntos con sus respectivas barras de error, vamos a utilizar el comando show. Dentro del comando show colocamos el comando que habíamos utilizado previamente que corresponde a la gráfica de coordenadas en x y en y. Y luego, separado con una coma, utilizamos el comando plot para graficar las funciones. Vamos a graficar las dos funciones, la función model y la función model2, en un rango de 0 a 30. La función model debe contener como argumento bestFit debido a que se utilizó el comando linear model fit. Esto nos produce el siguiente gráfico. Vamos a agregar leyendas, modificar el color de las gráficas. Para ello utilizaremos los comandos plotStyle y plotLegends. Con el comando plotStyle vamos a cambiar el color de las gráficas. Vamos a darle a la primera gráfica el color rojo y a la segunda gráfica el color verde. Vamos a agregar una leyenda al lado del gráfico con el nombre lineal y cuadrática. En este caso es mucho más fácil la visualización de los gráficos. En caso de requerir un zoom, podemos siempre ampliar el gráfico. Se puede observar que la regresión lineal y la regresión cuadrática son prácticamente cercanas, pero ¿cómo distinguir cuál es la regresión adecuada para presentar en un gráfico en un informe de laboratorio? Para ello necesitamos conocer la teoría del experimento. En este caso vamos a suponer que el experimento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la regresión lineal nos da una ecuación de la forma y de x igual a mx más b, mientras que la teoría del movimiento rectilíneo uniforme nos dice que la posición se puede modelar como la velocidad multiplicada por el tiempo más la posición inicial, por lo tanto es una ecuación lineal. Al comparar estas dos ecuaciones identificamos que la pendiente de la regresión corresponde a la velocidad y el intercepto a la posición inicial. Vamos a asumir que los datos reales del experimento eran una partícula que se mueve a una velocidad de 1.6 constante y que se hallaba en la posición inicial 0. Ahora vamos a definir una función correspondiente a esta curva teórica. La forma de definir funciones en matemática es, le damos un nombre y entre corchete ponemos el argumento seguido de un guión bajo. Luego ponemos dos puntos, igual y la función. En matemática no es necesario poner el asterisco para indicar multiplicación, es suficiente con un espacio. Ahora vamos a graficar la curva teórica. Simplemente utilizamos la función plot y nos da un gráfico sencillo. Ahora queremos agregar la curva teórica a los gráficos anteriores. En este caso, como sabemos que la curva teórica predice una regresión lineal y no una regresión cuadrática, entonces vamos a omitir la regresión cuadrática y graficar únicamente la curva teórica, la regresión lineal y el conjunto de puntos con sus respectivos errores. Esto nos produce el siguiente gráfico.
Y hemos utilizado el label para señalar la regresión lineal y el resultado esperado teóricamente. Se puede hacer zoom en el gráfico para visualizar los errores y qué tanto se aproxima los datos con su respectiva regresión respecto a lo esperado de acuerdo a la teoría. Para exportar el resultado final, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se va a agregar el comando ImageSize para mejorar la visualización. En este caso utilizamos el comando ImageSizeLarge, nos da un gráfico mucho más grande y no es necesario estarlo ampliando como en el caso anterior. Además, hemos agregado una cuadrícula. Para agregar una cuadrícula, simplemente se agrega la opción Grid Lines Style y en este caso le hemos puesto dashes. Y también la opción Grid Lines en la cual señalamos en qué posiciones queremos que aparezcan las líneas de la cuadrícula. Se puede dejar por defecto al programa utilizando el comando Automatic o se le puede definir las posiciones en las cuales queremos que aparezcan las líneas de la cuadrícula. Y para exportar el gráfico se utiliza el comando export. Utilizamos el comando export, definimos el nombre del gráfico, en este caso le vamos a llamar gráfico1.png y luego seguido de una coma ponemos todo el código que se encontraba previamente en el programa. En este caso, este resultado nos indica de que se ha generado un gráfico llamado gráfico1.png. Finalmente, para encontrar este archivo podemos ocupar el comando system open, directory name y absolute file name. Utilizando estos tres comandos y poniendo el nombre de la gráfica que hemos generado previamente, encontramos el directorio en el cual fue generado el archivo.